Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Para mí, hoy ya tuvimos un evento, pero bueno, voy a repetir algunas de las cosas. Para mí es una emoción indescriptible, ¿sí? El haber llegado hoy a Chubut, porque justamente en el 2019, que comenzamos a trabajar con algunos referentes nacionales, ¿sí? En la Cámara de Diputados de la Nación, y se encontraba dentro de ese grupo Gustavo Mena, ¿sí? A partir de ese día, ¿sí? de ese año, mejor dicho, bueno, muchas iniciativas. Yo antes que nada, perdón, voy a hacer una aclaración que no dije. Yo soy licenciado en Administración, profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas en temas de auditoría. Todos estos temas me empezaron a gustar hace muchos años. De hecho, el de boleta única lo conocí justamente por una charla que dio Gustavo Mena, Roxana Reyes, Lorena Madsen, en época de pandemia. Y ahí empecé a apoyar a Gustavo Lema, ¿sí? Un luchador también desde la sociedad civil. Yo estoy en las redes sociales, desde ahí tratamos de generar, impulsar iniciativas, conectándonos con referentes. Y estoy muy atento. El tema de boleta única, estuve escuchando todas las exposiciones de los anteriores encuentros y siento que no hay mucho por aportar. Sí contar mi experiencia de lo que veo hace 1000 años. Cada vez que llegan elecciones de un partido político, del otro, eso lo veo en las redes, ¿sí? Denunciando, nos roban las boletas, falta esto. Es decir, eso hace, no sé, 6 años. Yo digo, siempre es la misma historia. Parece que cada vez que viene una elección empiezan las quejas de uno y de otro con el faltante de boletas. Las virtudes, sí, los beneficios de boleta única ya se expresaron. En mi caso, una de las iniciativas que comencé, como les mencioné, fue la de ficha limpia, junto con Fanny Mandelbaum. Voy a tratar de resumir porque tengo que hacer hablar por mí, hablar por Fanny y hablar por María Cristina Girotti. Así que bueno, voy a resumir lo mío. Con Fanny empezamos a trabajar juntos en el 2018 y ahí, como les dije, al año siguiente conocimos a Gustavo, a Lorena, a Roxana, con quienes, como no pudimos avanzar a nivel nacional, empezamos en las provincias. Y ahí Gustavo, María Andrea, el ex vicegobernador Ricardo Sastre y la legisladora Mariela Williams empezamos a trabajar, que fue el primer logro a nivel nacional que se logró con la ficha limpia. La ficha limpia no es más ni menos, porque aunque les parezca, hay conquistas que son de la sociedad civil. En este momento en Brasil están nuevamente, salió todo el episcopado, todo a defender porque avances, y después hay como intereses que intentan volver atrás o tirar abajo esos logros. La ficha limpia fue presentada por expediente 31, ¿sí? del 2009, octubre del 2009, por la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Mariano Randazzo estaba como ministro del Interior y Aníbal Fernández ahí. Se presentó ese expediente en octubre y en diciembre fue aprobado en las dos cámaras. Karina Banfi mencionó la semana pasada el proyecto por el cual ingresó, se llamaba Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Lo de las PASO, y al final aparecía 2 incisos para incorporar en la ley orgánica de partidos políticos que ya se encuentran. Repito, inhabilidades que desde el 2009 ya se encuentran. Ustedes dirán con condena firme, bueno, ¿qué es lo que se acosó? Con condena firme, con rechazo de la Corte cuando pasó de la Cámara, ¿sí?, de Casación y la Corte rechaza. No, con procesamiento. ¿Sí? ¿Qué es esto de procesamiento? Ni siquiera se aseguraron las garantías judiciales que están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, a la persona. Repito, auto de procesamiento, todavía ni siquiera pudo defenderse, ¿sí?, presentar las pruebas, bueno, todo lo que está en esa convención. Que a propósito, en el artículo 23, apartado 2, se habla de que los derechos políticos, elegir o ser elegido, pueden reglamentarse, ¿sí?, pero tiene que haber determinadas razones. Y esa convención, a la que adherimos en 1984, habla de la condena por juez competente en materia penal.
condena, ¿sí? Por juez competente en proceso penal. No habla de la condena firme porque en el artículos anteriores, creo que es el 10, cuando habla del derecho a la indemnización, la convención a la que suscribimos, repito, habla de la condena en sentencia firme. Entonces, en el 2009 ya está dentro de los incisos H y F y G, creo que son, en el artículo 33 de la Ley Orgánica, el auto de procesamiento para delitos de genocidio, lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, apropiación de personas cometidos, ¿sí?, entre el 76 y el 83. Repito, auto de procesamiento. Hay algunos, en este momento justo me estaban, esto es lo que son las redes sociales, me estaban avisando que en Córdoba justamente Antonio María Hernández, que fue uno de los que intervinieron en la reforma de la Constitución en 1994, en este momento lo designaron por ahí en Córdoba como personalidad destacada en las ciencias jurídicas, y él cuando expuso las semanas pasadas en el Congreso, dijo, bueno, al ser un delito también penal constitucional, lo de corrupción, que está en el 5º párrafo del artículo 36, ¿qué dice? Asimismo, porque refiere a situaciones que también menciona en artículos anteriores, en párrafos anteriores. Dice, asimismo, atentará contra el sistema democrático quienes cometan graves delitos contra el Estado que conlleven enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que determinan las leyes. Así de grave era que en 1994 se incluyó en el 5º párrafo como un delito penal constitucional, dentro de lo que son los golpes de Estado y todo lo que está en ese artículo. Por eso es que, con muy buen criterio, en el 2009 pusieron, bueno, una persona que está con auto de procesamiento no puede, por esos delitos, ya no puede ser candidato a cargos partidarios nacionales ni cargos electivos. Y en el otro inciso habla de la condena. Entonces, todo esto de ficha limpia que ustedes debatieron acá, ¿sí?, por iniciativa, como mencioné, de María Andrea Aguilera, primero incluyó corrupción, después consideraron otros delitos dolosos graves, y este año, por iniciativa del gobernador Ignacio Torres y Gustavo Mena, propusieron algo más amplio, diciendo, bueno, las personas que tienen una condena revisada y confirmada, y el doble conforme, que también está en esa convención que mencioné antes, no van a poder ser candidatos. Por eso celebro que algo que nació desde la sociedad civil, finalmente termine quedando en este proyecto, ¿sí?, que están, debatiendo ahora. Dos cositas, y voy a leer el mensaje de María Cristina Girotti, sí que por razones de salud, al igual que Fanny, no pudieron viajar, pero sí algo que escuchaba mientras escuchaba a Pablo y que escuché de la semana pasada, algo que también ayer en la legislatura de Cava, Graciela Ocaña, que es una de las impulsoras y que les mando también saludos a todos, hablábamos de una frase del Papa Francisco que dice, para muchos la política, la estoy leyendo, hoy es una mala palabra. Y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. Entonces creo que ficha limpia justamente es un reencuentro, ¿sí?, entre algo que está pidiendo la sociedad, y eso es innegable, que no queremos más, que hay una alta proporción de la sociedad que no quiere más funcionarios enriqueciéndose, ¿sí?, de forma ilícita. Y más allá de eso, ya en el 94 ya se había acordado y por eso quedó en la Constitución, o sea que 30 años después ya el tema de la corrupción debería ser un tema que no debería debatirse si es bueno o es malo, no, es un delito penal constitucional. Así es que en el estatuto del empleado público de acá, de Chubut, como así en el de todas las provincias, se hablan, sí, lo voy a leer, es cortito, en el artículo se habla qué pasa con cualquiera de que quiera ingresar al empleo público provincial, desde el 81. Sí, habla obviamente de las condiciones de ingreso y habla poseer condiciones morales y de conducta. Y después habla de los impedimentos. ¿Qué habla de impedimentos? ¿Quiénes no pueden ingresar a la administración pública provincial? El que hubiera sido exonerado, y voy a hablar, el que hubiera sido condenado por delito cometido en perjuicio o en contra de la administración pública. ¿Sí? Condenado, no condena firme, condena. Y en el otro inciso dice, el que tenga proceso criminal pendiente
o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso que a criterio de la autoridad administrativa competente implique desmedro moral suficiente. Por eso es que celebro las provincias donde se ha podido avanzar ficha limpia, porque es justamente con este principio de igualdad, de idoneidad, y que se encuentra en la Constitución, en el artículo 16, de la idoneidad e igualdad ante la ley, ¿sí? ¿Por qué al bombero que se quiere presentar al cuerpo de bomberos acá le piden certificado? A quien quiere sacar una licencia de conducir profesional se le pide un certificado. Al que quiere ingresar a trabajar en la administración pública nacional, provincial, se le pide certificado, en muchas provincias como Córdoba a los docentes. Y a quienes van a representar al pueblo, tener funciones más con mayor responsabilidad, o como Gustavo Mena explicó mencionó a Sagüez, ¿sí? En aquel discurso magnífico que hizo en noviembre del 2019, ¿qué es esto de idoneidad? Y bueno, la idea es que cuanto más alta la función o la responsabilidad, mayores serían las exigencias, ¿sí? los requisitos que deberíamos tomar, ¿no? Así que bueno, voy a leer lo de María Cristina Girotti, después por cualquier duda. Bueno, María Cristina Girotti, profesora consulta de la UBA, a todos los chubutenses, lamento sinceramente que por razones médicas no pueda transmitirle estas ideas personalmente y agradezco la posibilidad de que las mismas lleguen a ustedes. Las iniciativas en consideración me parecen un hito en la vida de Chubut y un aporte a la consolidación del federalismo argentino. Siguiendo la concepción de los convencionales de Filadelfia de 1787 y explicada por James Madison en El Federalista, considero que el federalismo no debiera ser considerado un modelo estático, que designa una división de poderes particular y fija, entre distintos niveles gubernamentales. Por el contrario, creo que el federalismo es un proceso dinámico, un continuo y además un proceso complejo que organiza la cooperación entre las distintas unidades políticas con poder propio. La madurez de este proceso complejo depende de la madurez de cada uno de sus actores, sean nacionales, provinciales o municipales. Y en este marco en que se puede comprender mejor la importancia de que Chubut cumpla con su manda constitucional, ordene sus normas electorales y especialmente cuente con su propio código electoral, herramienta indispensable para un ejercicio pleno de su autonomía. Así como tuvo el honor de ser la primera provincia en sancionar la ley de ficha limpia, aún arrastra ser la única provincia que no tiene su propio código. Por eso estoy convencida que aquí se ha iniciado una etapa que es un hito en la autonomía de esta provincia y de cada uno de los chubutenses. Y más aún, consolida la forma federal del artículo 1 de la Constitución Nacional. Solo con estados autónomos, maduros, fuertes, es posible avanzar en la cooperación común para el bien de todos. De eso se trata el federalismo. Gracias y suerte, María Cristina Girotti. Bueno, de mi parte, y ya está esto, y bueno, lo de María Cristina, no sé si hay alguna duda respecto a lo de ficha limpia. Bueno, lo de observadores electorales coincido con Pablo, así que no voy a, con todo lo que él expresó. Así que no sé si hay de ficha limpia alguna duda, ¿no?